Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad de Ingeniería Geográfica Ambiental y Ecoturismo, Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, Curso Saneamiento Ambiental 2, Ingeniero a cargo Marco Ramírez Chávez, alumna de la Cruz Campos Carla Mariela. Evaluación de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos en la urbanización Las Praderas de Pariachi en el distrito de Ate. Los puntos críticos son sitios en donde existe gran cantidad de residuos sólidos generados por los usuarios indisciplinados y que se incrementa con el desorden que provocan los indigentes o animales. El distrito de Ate no es ajeno a este problema, que cada vez es más frecuente en las calles de su ciudad. Por ello, la importancia de evaluar y plantear soluciones o alternativas para revertir este problema ambiental. El objetivo general de este trabajo es evaluar el punto crítico ubicado en la intersección de la avenida José Carlos Mariátegui con el pasaje Los Ficus. Posteriormente, brindar alternativas de solución y recuperación del espacio físico afectado. Los objetivos específicos es realizar encuestas a los vecinos que viven aledaños a este punto crítico para conocer su perspectiva sobre el origen de este problema. Monitorear el punto crítico en las horas establecidas, hacer la descripción técnica y hallar el volumen promedio de los residuos sólidos. En base al análisis del monitoreo, plantear alternativas de mitigación ante este problema. Línea base. Localización del área de estudio. Como mencionamos, el punto crítico se ubica en la intersección de la avenida José Carlos Mariátegui con el pasaje Los Ficus, en la urbanización Las Praderas de Pariachi, primera etapa, como referencia kilómetro 16,5 de la carretera central. Algunas otras características de este punto. Vemos que el punto crítico se ubica en la esquina de un centro educativo llamado Leonardo da Vinci. El espacio físico en el cual se vierten las bolsas de basura es un área donde se encuentra instalado un poste de alta tensión de fluido eléctrico. Metodología. Planificación. Vamos a ver 3 puntos. El reconocimiento del área y ubicación del punto crítico. Reconocer el área y los alrededores, así como la población aledaña, y seleccionar las viviendas que serán encuestadas para la obtención de los primeros datos generales y posibles causas del origen de este punto crítico. Fijar los horarios de monitoreo. Las horas de monitoreo son estratégicas para determinar datos como el horario de recolección del vehículo y la frecuencia. Elaboración del plan de trabajo y cronograma de actividades. Etapa de diseño. Aquí vamos a elaborar las encuestas y establecer los días y horarios de monitoreo, el cual va a ser los días viernes 24 de octubre, domingo 26 de octubre y martes 28 de octubre, de manera interdiaria, en los horarios de 6 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde y 12 a.m. Resultados. Se realizó una encuesta a 10 pobladores que viven aledaños a este punto crítico. Las preguntas fueron las siguientes. Primera pregunta. ¿Qué opinión le merece la presencia de basura acumulada alrededor o cerca de su vivienda? El 50% nos contestó que da mal aspecto a la zona. El 40% que genera presencia de malos olores, moscas y roedores. El 10% nos dice que a la población no le interesa. Pregunta número 2. ¿Quién o quiénes son los que generan estos problemas? El 56% nos dice que el que genera estos problemas son los mismos vecinos. Pregunta número 3. ¿Por qué cree que se produce este problema? El 50% de los encuestados cree que este problema es originado porque no hay costumbre de botar los residuos sólidos al camión recolector y se le es más fácil dejarlo en ese punto.
Pregunta 4. ¿Cuál es la frecuencia de recolección de residuos sólidos? El 80% nos dice que la frecuencia de recolección es interdiario, el 10% 3 veces por semana y el otro 10% que es semanal. Pregunta número 5. ¿Conoce el horario de recolección de los residuos sólidos? El 70% nos dice que sí y el 30% nos dice que no. Pregunta número 6. ¿El horario de recolección de residuos sólidos le parece? El 90% nos dice que le parece inadecuado y el 10% adecuado. Pregunta número 7. ¿Aproximadamente a qué hora la gente acumula más basura? El 70% de los encuestados nos dice que el horario en que se acumula más basura en el punto crítico es en la noche y el otro 20% nos dice que se acumula en la madrugada. Los restantes nos indican que a cualquier hora. Pregunta número 8. ¿Qué medidas se debería tomar para evitar este problema? El 80% de los encuestados nos proporciona que debería acondicionarse un contenedor en el lugar. El 20% que se debe mejorar el servicio de recolección. Pregunta 9. ¿Qué puede hacer usted para revertir esta situación? El 40% nos dice que se debe identificar a los vecinos y comunicar a una junta vecinal. El 30% nos dice que se debe propiciar una reunión vecinal y plantear el tema. El otro 30% nos dice de que los vecinos que se encargan del tema no muestran interés. Pregunta número 10. ¿Qué puede hacer la municipalidad para revertir esta situación? Esta pregunta también nos ayuda a tener un panorama de lo que los vecinos exigen a la municipalidad, ya que el 50% nos pide que se aumente la frecuencia de recolección de los residuos sólidos y un 20% de los encuestados que se haga una campaña de concientización a los pobladores mismos con charlas de educación sanitaria. Monitoreo del punto crítico. Ficha técnica del punto crítico. Tipo de punto crítico. Punto crítico ubicado en lugares poco iluminados. Los lugares aledaños a 50 metros a la redonda fueron un centro de estudio, un mercado, avenida principal y una ferretería. Caracterización visual. Se muestran manchas en el suelo, bolsas domésticas, olores, vectores como moscas, líquidos, restos orgánicos y restos inorgánicos. Las dimensiones del punto crítico son 3,60 metros de largo aproximadamente, de ancho 2 metros y de altura 1 metro. Viernes 24 de octubre. Domingo 26 de octubre. Martes 28 de octubre. Conclusiones. El volumen promedio de los días de monitoreo es de 2,36 metros cúbicos. Debido al volumen variado en las distintas horas y días de monitoreo, inferimos que la compactadora pasa en la madrugada y poco después del mediodía. Debido a que este punto crítico se encuentra en la esquina de un centro educativo, los niños están expuestos de manera continua a vectores como moscas que se encuentran en el punto crítico, también a olores fuertes de los mismos residuos sólidos. Existen recicladores informales que escabullen la basura buscando botellas, cartones u otro material, lo cual es más perjudicial ya que dejan los restos
dispersos y expuestos a los niños y animales. De las encuestas realizadas, rescatamos que los vecinos piden a la municipalidad un contenedor para que estos residuos no estén dispersos en el suelo y expuestos en contacto con los niños y animales. El horario de recolección no es el adecuado para el punto crítico, ya que la mayor acumulación de residuos sólidos se da en la mañana y en la tarde, en un promedio de las 10 de la mañana y 10 de la noche. Gracias.